Y un placer saludarlos en este martes 8 de julio de 2014 y aquí estamos con Medellín Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, buenos días. ¿Cómo va su martes? Muy bien, Felipe, muchas gracias. ¿El tuyo cómo va? Perfectamente, trabajando desde tempranito, compartiendo primero con los oyentes, ahora con los televidentes, agenda apretada para hoy, pero vamos bien, ya vamos a llegar al mediodía, vamos bien. Sí, ya vamos llegando al mediodía afortunadamente y bienvenidos a todos ustedes, qué rico que nos acompañen, qué rico que están aquí cumpliendo la cita para que hablemos entonces hoy de un tema que lo anunciamos desde ayer y que yo sé que debe tener bastante atención por parte de ustedes el día de hoy porque es una de las consultas más frecuentes con los ginecólogos, con los médicos generales. Vamos a hablar de los fibroadenomas y de las mastopatías, o sea, de las enfermedades de los senos, básicamente las enfermedades benignas. Mastopatías son ese nombre genérico con el cual se designan las alteraciones de la glándula mamaria y las fibroadenomas son tumores benignos. Pero me permite un paréntesis antes de comenzar para unos mensajes parroquiales. Es que mañana tenemos como una jornada extraña en Medellín, Ciudad Saludable. Nuestros televidentes, los habituales, los fieles, que son muchos por fortuna, todos ellos un abrazo y muchas gracias, saben que los miércoles en las mañanas, mientras el Consejo está en sesiones, bien sean ordinarias o extraordinarias, no hacemos programa en la mañana y nos trasladamos en directo para hacerlo en las tardes, pero mañana a las 3 de la tarde, doctora Fanny Isabel, el programa nos coincide con una de las semifinales del Mundial de Fútbol, se enfrentan Argentina y Holanda. Es un evento deportivo mundial de interés público, todos estamos convocados a disfrutar de las semifinales, entonces tomamos la decisión de no hacer mañana programa. Mañana miércoles ni a las 11 porque estamos en consejo, ni a las 3 de la tarde porque a esa hora tenemos semifinal Argentina-Holanda, pero les vamos a pagar el programa el próximo jueves. Entonces el jueves tendremos 2 emisiones nuevas, no retransmisión, 2 nuevas, 2 para estrenar. Una a las 11 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde. Miércoles no, estaremos con ustedes. Jueves sí, 2 veces, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Exacto, era eso. Para que no quedemos con deudas, me parece perfecto que hayas arrancado por ahí, porque entonces ya no nos van a extrañar el día de mañana y se pueden dedicar a ver su fútbol más tranquilitos. Y todos queremos verla, pues yo la quiero ver, pues también, yo no me la quiero perder. No, eso debe estar pues ya chuleado en la agenda. Bueno, entonces les cuento que efectivamente hoy vamos a hablar de una de las consultas ginecológicas más frecuentes, que son las mastopatías, todas aquellas enfermedades benignas que se producen en los senos, y específicamente también vamos a tratar los fibroadenomas, que son unas lesiones, como su nombre lo dice, fibrosas. Adenomas tiene que ver con glándulas, entonces son fibrosis en la glándula mamaria que forma algunas bolitas. Prácticamente son eso, bolitas dentro de los senos que pueden producir algún tipo de sintomatología. Es muy importante detectarlas a tiempo porque con ello se puede hacer diferenciación con lesiones que pueden ser malignas como el cáncer de seno. Entonces se da más frecuente en la edad joven, entre los 20 y los 30 años. Dentro de los síntomas puede haber dolor, induración. Y lo más importante es que la herramienta para poder evaluarla y para poder detectarla la tenemos todas las mujeres en la mano. Entonces hoy es un día donde nos vamos a enfocar mucho en la prevención, donde vamos a recalcar que el autoexamen es estrictamente necesario desde que las mujeres empezamos la menstruación y tenemos el desarrollo de las glándulas mamarias. Tocarse los senos cada mes es importante para poder detectar estas lesiones que pueden ser benignas. Afortunadamente el fibroadenoma siempre es benigno, pero que en ocasiones se podría convertir en algunas situaciones en lesiones malignas. Siempre hacemos una invitación casi todos los días en este programa. La invitación de hoy a propósito del programa es a tocarse, a autopalparse, a buscarse, a sentirse y ante la aparición de cualquier masita, bultico, quistecito, cualquier situación que se sienta en la glándula mamaria, pues lo importante es consultar para descartar. Puede ser uno como de estos casos de lo que les estamos describiendo hoy, pero o podría ser algo más complicado, alguna afectación maligna. Por eso es importante ese procedimiento muy permanente de autotocarse, de autopalparse para consultar rápidamente y descartar cualquier posibilidad. Pues hoy vamos a hablar de eso precisamente, es el tema y sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes. Parece que esta condición se presenta un poco más, doctora Fanny Isabel, en las mujeres de raza negra que en las de raza blanca y es una condición que se da a temprana edad, pues entre los 20 y 30 años decía usted, ¿cierto? Aproximadamente, más o menos, no exclusivamente, pero sí de mayor manera.
Exacto. Y la idea es que también en este programa, evidentemente, vamos a hablar de mastopatías, no podemos dejar de lado los quistes, la condición fibroquística, que es también muy común en las mujeres. ¿Y cuál es la diferencia entre un fibroadenoma y un quiste? El fibroadenoma es sólido, es una masita sólida, como llenita pues de fibrosis, y el quiste es una capsulita con líquido adentro. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, principalmente que la mujer detecte que tiene un abultamiento, una bolita, una masita, consulta donde el médico y ya el médico decide entonces mandarle un ultrasonido, dependiendo de la edad, si son jóvenes, generalmente son jóvenes, ahí se detecta, entonces es un quistecito que está lleno de agua y que también es una lesión benigna. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones en las mujeres jóvenes son de este tipo, o fibroadenomas o quistes, ya a partir de los 40 años, entonces se ordena la mamografía y ya dependiendo de las características de las lesiones, por ejemplo, si son muy adheridas a planos profundos, que no se muevan, si están muy duras, si son irregulares, cosas que vamos a detallar muy bien con nuestro invitado de hoy, se puede entonces determinar y hacer los diagnósticos y el seguimiento. Sé que para muchos, doctora Fanny Isabel, especialmente para nosotros los hombres, estos términos son nuevos. Total, y los desconocíamos totalmente. Tal vez las mujeres, obviamente, pues estarán más familiarizadas con ambos términos, mastopatía y fibroadenoma. Veamos qué es la mastopatía, ya nos la está explicando la doctora Fanny Isabel, ahora lo vamos a insistir con nuestro médico, un ginecólogo invitado, pero empecemos a obtener más descripciones detalladas de esta situación. Mastopatía es el nombre genérico designado para definir todas las afecciones y modificaciones de la glándula mamaria. Normalmente se puede presentar entre la pubertad y la menopausia, pero es más común después de los 30 años de edad. Las mujeres que tienen una mastopatía pueden presentar diversos síntomas que pueden ir desde mastodinias, que son dolores en la mama e inflamaciones cíclicas, hasta la formación de nódulos y quistes. De acuerdo entonces al tamaño y a los síntomas que produzcan estas lesiones, entonces se da también el tratamiento y el seguimiento. Si son muy grandes, muy dolorosas, si en el seguimiento se van viendo que van aumentando de tamaño, muy posiblemente requieran exámenes diagnósticos, como por ejemplo una aspiración para estudiar el líquido del quiste, una aspiración del tejido del fibroadenoma. En algunos casos, si ya está molestando mucho y está muy grande, entonces la extracción. Generalmente no existen medicamentos, pero sí muy importante es ese control que ya el médico lo decide, el ginecólogo, cada 3, cada 6 meses, cada año. Pero ante tanta palabra, ante tanta terminología médica, el mensaje es, como tú lo decías ahora, me gusta mucho, es a cuidarse, a quererse, a explorarse, a entender y a ver nuestro cuerpo. ¿Cómo hacer un buen autoexamen? Eso lo vamos a conversar ahorita en el transcurso del programa, porque hasta en eso puede haber confusión, una cosa que uno podría ver que es sencilla. Y si tienen dudas, pues aquí estamos para resolverlas. 441-2100 es nuestra línea local, la 018-041-4099, si están fuera de Medellín, si están en cualquier municipio de Antioquia o incluso pues por fuera de Antioquia, en cualquier parte del país. Hoy nos acompaña un mastólogo, o sea, un ginecólogo especialista en todas estas enfermedades de los senos. Entonces aquí nos pueden llamar para resolver todas esas dudas. ¿Cuándo es necesario extirpar? Y, por ejemplo, las mujeres que padecen esa condición son más propensas al cáncer de seno. Son solo 2 de las preguntas, de las varias preguntas que tenemos para el invitado de hoy. Sigamos con las definiciones y la ubicación detallada de los términos. Fibroadenoma, esto es. Un fibroadenoma es un tumor benigno, es decir, no canceroso, que está compuesto por tejidos de glándula mamaria y estromal. Se presenta con mayor frecuencia en los años reproductivos de la mujer y generalmente disminuyen después de la menopausia. Se pueden tener varios fibroadenomas simultáneamente.
Ahí estaba muy sencilla la descripción y muy bonita la imagen también para saber qué es. A veces uno dice tumoración y dice tumoración, y qué miedo, todo eso tiene que ver con cáncer. Casi siempre se asocia con cáncer, con condición maligna. Exacto, y resulta que hay este tipo de tumoraciones que son benignas, que lo que necesitan es un control y una evaluación estricta por el ginecólogo. Como decía ahora, medicamentos generalmente no se utilizan, pero el ejercicio, los buenos hábitos en la alimentación, todo eso sí ayuda pues a que mejoren estas condiciones. Usted recordó las líneas telefónicas, la local y la nacional. Aprovecho y le recuerdo las redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Salud Medellín también, así nos deben buscar, así nos pueden buscar en Facebook, y por supuesto el correo electrónico, que siempre hacemos una invitación permanente para que lo utilicen. Lo están utilizando y lo pueden utilizar mucho más, porque es el mecanismo que permite reposar, pensar un poco más, elaborar mejor la pregunta, indicar ahí algunos datos, y la doctora Fanny Isabel está siempre muy atenta al correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv. El doctor Clavijo está con nosotros ya, doctora Fanny Isabel. Vamos a saludarlo. Importante de una vez saludarle, para que quedamos empecemos completos. A conversar. Usted y yo, nuestros televidentes, y el doctor Juan Manuel Clavijo. Bienvenido, doctor Juan Manuel. Buenos días. Bienvenido, muchas gracias por venir. Ginecólogo, se formó en la Pontificia Universidad Javeriana, está estudiando mastología. Doctor Clavijo, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Mire, yo me voy a lanzar al agua, como decimos en Antioquia, de una vez, con una pregunta que hice en la introducción, y es si las mujeres que con mastopatías son más propensas al cáncer de seno. No, hay un concepto sobre la mastopatía que abarca múltiples enfermedades de la mama o condiciones, porque cuando hablamos de mastopatía es todo un capítulo. Hay diferentes tumoraciones, como bien lo mencionaron anteriormente, en donde estas tumoraciones son crecimientos de tejido, mas no siempre es cáncer. Entonces, cuando tenemos la condición fibroquística, precisamente son términos que utilizamos como condición en donde no es enfermedad. Anteriormente se decía enfermedad fibroquística, hoy en día algunos lo mencionan como condición fibroquística. Y ya últimamente se ha cambiado esa clasificación para tratar de homologar todos los términos dentro de los mismos médicos, porque había mucha confusión y se pensaba, si había enfermedad fibroquística, quiere decir cáncer, y eso no es completamente cierto. Las condiciones o los tumores benignos es muy poco frecuente, menos del 1%, que estos puedan llegar a ser cancerígenos. Solo algunos específicamente que el médico vaya evaluando o vaya determinando pueden ser más propensos a ser una enfermedad riesgosa y por tanto la cirugía estaría indicada en ese momento, pero por general no son relacionadas al cáncer. ¿Y la condición, doctor Clavijo, por qué se presenta? Pues es un asunto hormonal o hay algunos comportamientos, hábitos poco saludables que conllevan a que se presente. Cuando hay con la nueva clasificación se denomina ANDI, son alteraciones de la involución, del desarrollo y de la involución de la mama, del desarrollo normal de la mama. Entonces, con respecto a los rangos de edad, estas pacientes van a tener un cierto tipo de enfermedad. Entonces, las mujeres jóvenes, más frecuentes, los fibroadenomas. Las mujeres adultas o por encima de los 50 años van a tener más quistes. ¿Esto es por qué? Porque la mama, después de cierta edad, ya pasa a ser de glándula a tejido graso. Cuando hacen este tipo de cambio del tejido, ahí es cuando se pueden desarrollar quistes o desarrollar cierto tipo de patologías. Entonces estos cambios involutivos con la edad, con el tiempo, es que pueden predisponer a eso. No todas las mujeres van a tener unas condiciones fibroquísticas, un quiste, un fibroadenoma, claro. No todas. Muy alto porcentaje van a consultar por esto, a veces incluso por dolores, en donde vamos a tratar de diagnosticarlo y evaluar si hay algún tipo de este tipo de masas, pero en realidad la edad es lo que va determinando cuál es la que se va a presentar. Perfecto, bueno, ya arrancamos con una muy buena introducción. Ahora atendamos nuestra primera televidente. Susana nos está llamando. Susana Arenas, ¿cómo está Susana? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas muy bien, gracias. Susana, gracias. Felicitarle por tan importante programa. Muchas gracias, Susana. Es que tengo una inquietud. Sí, claro. Yo antier empecé a sentirme como un dolor en el pezón. O sea, me toco así el pezoncito y me duele. Muy bien, ¿cuántos años tienes? 61. Muy bien.
me duele el pezón y más el seno en sí, todo no. Y yo me hago el autoexamen y no me siento nada. ¿Y alguna secreción estás teniendo por el pezón o no hay ninguna secreción? No, hace por ahí 8 meses sentí lo mismo y me dio, fue como especie de barrito ahí, me lo estripé y salió un poquito de materia. De resto ya no más. Pero desde ayer me duele mucho el pezón. Y es el derecho y está más pequeño que el izquierdo. Susana, ¿cuándo fue tu última mamografía? Hace por ahí 2 años. ¿Y el resultado cómo fue? El resultado, recuerdo que me dijo el médico que bien, que aunque se notaba como algo así como pues pero que eso era normal. Tejido normal. Eso, como el tejido que normal. Entonces, hace 1 año también fui y no me la mandó porque no llevé la mamografía anterior. Entonces yo ahora voy a pedir cita, ya la tengo aquí a mano, a ver qué me dicen y a ver qué me dice el doctor, y muchas gracias. Muy juiciosa, qué bueno, Susana, muchas gracias por llamarnos y sí, efectivamente es una de las consultas más frecuentes. Sí, es importante siempre que tengan algún síntoma mamario, hay que consultar, eso es lo primordial, hay que consultar porque uno muchas veces evalúa y determina cuál es el mejor examen para tomar, ya sea mamografía o ecografía. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya o encuentre, uno decide qué examen tomar. Y también, muchas veces, también la mama tiene piel, tiene glándulas, tiene demás cosas donde uno debe evaluar y saber si eso es enfermedad del seno, de la piel, si es necesario tomar una biopsia o no. Entonces, consultar es muy importante siempre que haya algún síntoma relacionado a la mama. Ningún síntoma es bobo. Exacto. Entonces, ningún síntoma lo van a regañar por consultar o demás, que a veces piensan que de pronto el médico se va a molestar o alguna cosa. No, es importante. Si no es nada, maravilloso, pero si es algo, lo podemos diagnosticar a tiempo. Muy bien, doctor. Hablamos entonces de definición de quistes y de fibroadenoma, que son pues como las lesiones más comunes. Y en cuanto a síntomas, ¿cómo se diferencia cada uno? Bueno, entonces, cuando hablamos de un fibroadenoma, en realidad estamos hablando de un tumor mamario benigno. No estamos hablando de cáncer. Esto es usualmente en pacientes más jóvenes, en donde se van a sentir algún abultamiento cuando se hacen el autoexamen y usualmente por esto consultan. Cuando hay algún abultamiento o se palpa alguna masa, lo ideal es tener una biopsia. En el caso que uno confirme que es un fibroadenoma, que es algo benigno, se va a poder hacer un seguimiento con ecografías, con imágenes, con examen clínico. Ya uno determina si cada 6 meses, cada año o cómo va a ser el seguimiento, teniendo una biopsia que uno sabe que está todo bien. Cuando, por ejemplo, uno decide resecar un fibroadenoma, que fue una de las preguntas que habían hablado sobre cirugía. Fibroadenoma usualmente de crecimiento rápido, que durante este seguimiento haya aumentado mucho de tamaño, deforme el seno, genere mucho dolor. Entonces es cuando uno considera que de pronto haya que resecar este fibroadenoma. Si ninguna de estas características se cumplen, uno a veces prefiere mejor observarlo antes de intervenir quirúrgicamente un seno. Y con respecto a los quistes o la mastopatía, como más que se está llamando en este programa, a veces sí es por dolor mamario que no es relacionado con la menstruación, un dolor que es muy inespecífico, usualmente es en un solo seno, no son en los dos. Ahí lo más importante como médicos es diagnosticar, evaluar la mama con unas imágenes, descartar algún tipo de enfermedad. Y la tranquilidad para la paciente es de los más importantes tratamientos para que ellas estén muy tranquilas con respecto a estas condiciones, que se pueden hacer un seguimiento. El autoexamen, algo que quería hablar de una vez, es muy importante. ¿Cuándo se debe hacer? Si están con la menstruación, usualmente esperar 7 días después de la menstruación y así realizarlo una vez al mes, es lo ideal. ¿Cuándo? Cuando se estén bañando, al frente del espejo también puede ser, hacer siempre el mismo examen de la misma manera rutinaria para que ellas conozcan el seno, conozcan la mama, cómo es, y eventualmente cualquier cambio pues lo van a
a detectar Exacto, pronto. porque hay muchas formas, que acostada, que parada, que frente al espejo. No. El cuento es que nos toquemos, que evaluemos la piel, la axila, que revisemos la piel, el pezón, como lo decía la anterior televidente, y al encontrar alguna cosa extraña, consultar, porque incluso hay mujeres que se confunden, dicen, no, entonces acostada, o sentada, o de pie, o frente al espejo. No, es simplemente entonces hacer una buena palpación de los senos cada mes después, cuando termine la menstruación. Sí, 7 días después. Unos 7 días, unos 5 días después de la menstruación. Para hacerlo rutinario, a veces uno les dice, pónganse al frente del espejo, levanten. Lo primero es la inspección, de evaluar, como nuestra paciente, pues la televidente anterior consultó, me vi algo. Es lo primero que uno debe ver, alteraciones de la piel, del pezón o demás cosas. Lo segundo, elevar la mano, y con la mano del otro lado ir evaluando, hacer un barrido con las manecillas del reloj, tocarse todo el seno, tocarse la axila, y así ellas mismas conocen su seno. Entonces cualquier cambio lo van a detectar. Lo van a... Berta Vázquez, en el barrio Buenos Aires. Berta, buenos días. Dígame. Buenos días. Hola Berta, ¿cómo está? Por el programa, son personas. Este programa es importante porque no solamente Medellín, sino todo Colombia tiene problemas. Espérame un segundo, Berta, yo le voy a pedir a los compañeros que nos regalen más audio para poder escucharte. Ahora sí. No te estoy escuchando. Bueno, pero nosotros ya sí, ya nos puedes contar. Bueno, mi problema, mi inquietud es esta. Yo desde el 97 me han venido evaluando, haciendo un seguimiento en los senos por los quistes fíbricos. Primero tenía secreciones en los pezones y un volumen de quistes muy grande que fui intervenida. Después de eso volvieron a salir y me han estado evaluando cada año y cada 6 meses. La preocupación es que últimamente me están saliendo quistes transparentes y grises. Entonces me han estado en tratamiento, incluso la semana pasada me hicieron la mastomonía con prueba de patología, que tengo que reclamarla. Tengo un quiste al lado del pezón que mide 12 milímetros, 8 puntos, está muy grande y se me inflama constantemente. Entonces siempre me preocupa que de pronto vuelva otra vez a que esos quistes que están transparentes y que están grises es el paso para un cáncer. Entonces eso me preocupa. ¿Qué recomendaciones me pueden comer fuera de la que tengo en este momento? Muchas gracias y los felicito por el programa. Ay, muchas gracias. ¿Nos puedes contar qué edad tienes, por favor? Tengo 65 años. Perfecto, muchísimas gracias por llamar. Bueno, entonces, con respecto a los quistes, usualmente los quistes, cuando son simples, por imágenes ecográficas y demás, uno puede determinar si son sospechosos o no son sospechosos. En este caso, aparentemente, no son sospechosos. Usualmente, cuando son múltiples quistes, uno determina cuál es el más predominante, cuál es el más grande, cuál es el como más representativo, y por eso es que a veces uno les hace biopsia. Dependiendo de lo que uno encuentre en la biopsia, ciertas características, tanto en la ecografía como en la biopsia, es cuando uno determina si son riesgosos o no. Como te entendí, probablemente ya te tomaron una biopsia, tu médico te ha estado haciendo seguimiento y según los hallazgos de ecografía, ese seguimiento puede ser de 6 meses a 1 año. Y estos son cambios, los quistes, como hablamos, con la edad son cambios importantes, pero son muy frecuentes. Entonces es algo que debemos aprender a manejar, a ir evaluando, a estar de todos modos, si son patologías benignas con la biopsia, pues puede ir uno tranquilo con el seguimiento. Claro. Esta no, en sí, el quiste no predispone a que haya más cáncer o no en una paciente. Muy importante lo que dice, doctor, tranquilizar a la paciente, porque siempre pensar que hay ahí alguna masita, alguna tumoración, la paciente siempre va a estar pensando, esto se va a convertir en un cáncer algún día. Yo creo que eso es uno de los objetivos buenos de este programa, saber que hay lesiones con las que no es para quedarse tranquilas, que requieren tratamiento, pero que no son cáncer finalmente. De acuerdo, el seguimiento es muy importante. Bueno, vamos entonces con pregunta de ciudadano, que ellos también participan en nuestro programa. Mi nombre es Jorge Arturo Maya, yo quiero saber si una mastopatía le puede dar a un hombre. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. ¿Se presenta también, doctor Clavijo, en los hombres? En los hombres hay algo interesante y es que muchos piensan que las enfermedades del seno es solo de la mujer. Y sí, el hombre también tiene una zona glandular o retroareolar en donde es importante evaluar. Lo más frecuente en los hombres es cuando se presenta usualmente una condición que se llama ginecomastia, y es que los hombres, algunos por ciertas condiciones, pueden generar un desarrollo mamario. Esto usualmente va a generar dolor, va a generar molestia, pero poca se va a presentar el quiste o el fibroadenoma en sí se presenta es un tipo de bulto en donde genera mucho dolor. Entonces ahí usualmente o tratamos con medicamentos o podemos hacer cirugía. Pero es importante que los hombres, al sentirse o al evidenciar algo a su nivel de las mamas que tienen o a nivel del pezón, deban consultar, porque es una patología poco frecuente, pero en los hombres también lo que sí se puede presentar es cáncer de mama, y es importante tener eso en cuenta eventualmente cuando ellos presentan algún tipo de masa o induración. O sea que ante cualquier dolor, inquietud, también es necesario consultar. No tanto dolor. El dolor en el hombre mamario se va a asociar más a un bulto, a un crecimiento. A un crecimiento, ¿sí? Entonces él se va a palpar algo y si está asociado a dolor es mejor consultar, porque recordemos que de todos modos el dolor a nivel del pecho pueden ser múltiples causas, incluso una inflamación de los músculos, claro, o de las costillas por el ejercicio y demás pueden generar dolor. Entonces no es alarmarlos a todos los hombres que apenas tengan un dolor deben consultar, no. Es importante antes induraciones, usualmente se sienten algo retroareolar, o sea por debajo del pezón, y usualmente es en un solo lado. ¿Esa es la piedrilla que dicen, que llaman popularmente? Sí, así sería. Entonces ahí es donde debe consultar, y ya con el hombre se hacen las mismas, incluso se pueden hacer mamografías, se puede hacer ecografía, y ya define uno qué tipo de intervención hacer. Perfecto, bueno, vamos a un corte institucional, pero seguimos hablando de mastopatías, de fibroadenoma, de quistes, con el doctor Juan Manuel Clavijo. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad que nos ayuda a ir más adelante. Para mí una ciudad inteligente es la que educa para el progreso, para innovar, para la belleza de la misma ciudad, para la economía, para que todo esté hermoso en todos los sentidos, porque el inteligente hace cosas bellas. Medellín, todos por la vida. Una puerta a un mundo que no ves, de repente se abre ante tus pies. Cuando logras entender que el deseo de crecer es posible si hay a dónde y con quién aprender. Porque al paso lento del reloj, toda joya pierde su color. Mi tesoro cada vez, mi moneda pagaré. El tesoro inagotable es lo que aprender. En sesión del Consejo de Medellín, damos comienzo al estudio del POT. La cita es para escuchar al Consejo Territorial de Planeación y sus observaciones al documento base del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Este miércoles 9 de julio, de 9 a 12 del día, en directo por Telemedellín, el canal que está feliz con su nueva sede en un gran parque ambiental para la comunidad.
Un fibroadenoma casi siempre tiene una forma redonda, lisa y con un borde claramente definido. Su tamaño puede variar e incluso en algunos casos aumentar, y pueden ser firmes, indoloras, elásticas y fácilmente movibles bajo la piel. Fibroadenomas, ese es el tema que estamos conversando hoy en Medellín Ciudad Saludable. Voy a las redes para mostrarles un reporte muy interesante que a esta hora hace la Corporación Surgir del encuentro de centros de escucha y zonas de orientación escolar. Miren, aquí están los trinos, todos acompañados de fotografías. Dice, comenzamos el encuentro de redes del proyecto de centros de escucha y zonas de orientación escolar que ejecutamos para Salud Medellín. Mucha gente participando. Otro trino dice, las comunidades aprendieron a tejer redes, base para trabajar sobre mitigación del consumo de drogas. Hay más fotografías, este ya del evento como tal dice Salud Medellín. Así comienza el encuentro de redes con obra de teatro, comunidades socializan los aprendizajes y tenemos una muy buena asistencia, más de 150 personas participando del encuentro de redes. Si quieren seguir este evento con estos trinos, simplemente ingresan a @Salud Medellín y nos pueden seguir. Y en Facebook somos Salud Medellín, ya está publicada la programación, ahí está, de las unidades móviles para esta semana. Si quieren saber dónde van a estar las unidades móviles de vacunación, que son 2, de salud sexual y reproductiva, la multitemática, ingresan a nuestro Facebook y ahí encuentran toda la programación. Exactamente, ahí están enteraditos de todo lo que está pasando entonces. Y ahora recibamos a Socorro Espina, ella nos está llamando desde el barrio Tricentenario. Bienvenida, Socorro. Buenos días. ¿Cómo Hola, te Socorro. va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Gracias. Y les cuento que yo soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve cáncer de mama, sin asintomático, solamente con la ecografía, con la mamografía de cada año. Tengo 65 años, me dio de 62. Y entonces, en estos momentos, en revisión de mamografía, me salieron un montón de adornitos. Eso, yo tengo como un montón como de bolitas, de cositas, de palitos. Y el médico pues se quedó como aterrado de todos esos adornitos y me mandó una ecografía. Me hicieron la ecografía, el ecógrafo también se quedó aterrado. A la final, ayer estuve en consulta y el médico me dice que dejemos saber qué pueden ser todos esos adornos, parece un árbol de Navidad. Y entonces yo pienso, le pregunto qué posibilidades hay de que de pronto me vuelva como a aparecer el cáncer. Sí, mi cáncer era de 7 milímetros, pequeñitico, pero bien agresivo. Me hicieron 25 radioterapias y 16 quimioterapias. ¿Y hace cuánto fue su diagnóstico? En el 2011. ¿En el 2011? 3 años. Hace 3 años. Bueno, felicitaciones, doña Socorro, pues por ser tan juiciosa y porque haya pues, seguido su tratamiento y haya salido exitosamente. Y hay que aprovechar al mastólogo para preguntarle, así estemos hablando de fibroadenoma. Sí, cuando hablamos de patología ya maligna, que hablamos del cáncer, el seguimiento de las pacientes que han sobrevivido a un cáncer es muy importante. Este ya está establecido, se debe hacer un seguimiento, un examen clínico periódicamente. El seguimiento usualmente estricto, muy minucioso, es los primeros 5 años después del diagnóstico, tanto con mamografías, el examen físico, ecografías cuando sean indicativos, y ante cualquier sospecha, por ejemplo en este caso, las biopsias, un poquito aburridor, claro, porque una paciente ya tuvo cáncer y toca volver a tomar biopsias y someterla a esto de las biopsias es muy incómodo, pero es lo más versátil o lo más fidedigno que podemos tener para realmente descartar que no se vuelva a presentar, ya que obviamente el riesgo siempre existe. Pero este seguimiento en las pacientes con cáncer de mama debe ser muy juicioso. Y en juego está la vida. Definitivamente. Entonces, toca someterse a esa situación. Usted tocó, doctor Clavijo, en el bloque anterior, un asunto estético que me parece importante y es cuando crecen rápidamente, incluso llegan a deformar el seno. ¿Eso es muy común o pocas veces crece de esa manera? Es poco común. En realidad cuando estamos pensando que hay un fibroadenoma que crece demasiado, pasa a llamarse algo que se llama un tumor filodes. El tumor filodes es de ese crecimiento rápido que puede formar el seno y demás, y ahí es cuando uno prefiere sacarlo
porque muchas veces es benigno y no pasó nada, pero este es el único que medio puede transformarse a ser algo maligno. Entonces esas características del crecimiento rápido, de un seno deformado por esa gran masa, a veces es mejor sacarlo. Uno, en eso, y dos, pues porque también estéticamente para una mujer es muy importante su seno. Claro. Entonces así sea un fibroadenoma benigno y demás, pues no vamos a dejar que el seno esté deformado a causa de esta condición. Una mujer joven con fibroadenoma puede tener un embarazo y una lactancia completamente normal. Sí, así es. Incluso los fibroadenomas, al tener influjo hormonal o cambios en el embarazo, podrían crecer, podrían doler, podrían incluso presentar algunos cambios involutivos, a presentar necrosis, hacer quistes y generar ciertos cambios. Pero en sí no va a afectar el embarazo, no va a afectar la lactancia. Y uno esperaría a que termine el embarazo antes de pensar algún tipo de intervención o algo en este tipo de mujeres. ¿Qué otros asuntos cuestionarán a los ciudadanos con este tema? Veamos otra pregunta. Mi nombre es Astrid Guisado y quiero saber qué exámenes me puedo realizar para saber si tengo mastopatía o fibroadenoma. Muchas gracias, Astrid, y efectivamente, doctor, entonces ya lo hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo para que nos quede bien claro. Exámenes cuando tenemos alguna mastopatía. Eso, entonces, lo primordial, el autoexamen. Perfecto. Ya lo mencionamos, ese es importantísimo porque es para poder consultar. Lo segundo, según la edad de la paciente, también vamos a determinar si es necesario una ecografía o una mamografía o incluso las dos. Eso depende de qué tan denso es el tejido y ya vamos a ir evaluando médicamente cuál es el mejor en ese caso, pero ecografía y mamografía son los dos primordiales. Ya hoy en día se han aumentado los exámenes, existen resonancias y demás cosas, pero ya son para casos más avanzados en donde necesitamos exámenes especializados. Pero entonces, en conclusión, autoexamen, ya sea lo que el médico decía, si entre ecografía, mamografía o las dos. Esa es la invitación de hoy otra vez, doctora Fanny Isabel, a tocarse sin miedo y sin moralismos y a verse en el espejo y revisarse y conocerse muy bien en términos de salud, y para este caso es fundamental, es un acto de amor. Exactamente, eso es quererse y a consultar definitivamente. Ahora desde la Clínica Las Américas vamos a atender a Nidia García. Buenos días, Nidia. Buenos días. Buenos días. Hola, Nidia. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Bien. Yo estoy aquí hospitalizada. Tengo una enfermedad que se llama de Payet. Nunca se menciona, nunca la habíamos oído mencionar hasta que a mí me dio. Mi EPS nunca me encontró la enfermedad. Al fin de luchar y luchar, porque me empezó como que fuera un nacido en la vulva. Tuve la oportunidad de venir a la Clínica Las Américas. Gracias a mi Dios me encontré con unos oncólogos súper buenos y un cirujano plástico súper bueno. Ya llevo 2 operaciones. Ellos me explican mucho mi enfermedad, cómo me puede dar, se me puede estancar. Pero yo oigo mucho sus programas y veo que nunca la mientan, nunca dicen de ella, siempre de cáncer de mama y no más. Entonces me gustaría mucho que hubiera un programa que hablaran de ella. Vale, claro, sí. Nos pone la tarea doña Nidia y la vamos a cumplir. Pero igual con el doctor también podemos aclarar un poquito el tema, y muchas gracias por llamarnos y por vernos de la clínica. Los mejores deseos para que se recupere rápido. Bueno, entonces, cuando hablamos de la enfermedad de Payet del pezón, específicamente hoy que estamos hablando de la mama, es cuando visualmente ellas se notan algún cambio a nivel del pezón, ya sea por descamación, como una especie de crecimiento, como una especie de callo, puede generar como una alergia, rasquiña, mucha molestia a nivel del pezón. Esto es como se manifiesta clínicamente una enfermedad de Payet, y asociado podría venir un cáncer, ya sea un intracanalicular o diferentes tipos de cáncer que se pueden asociar a esta enfermedad. Entonces, ante cualquier alteración del pezón, es mejor consultar para uno evaluar si realmente es sospechoso o no es sospechoso, y uno tomaría una biopsia y determina qué es lo mejor para hacer y qué imágenes tomar también. ¿Pero siempre está asociado a una condición maligna o no siempre? Si es enfermedad de Payet, sí, pero no siempre. Por ejemplo, la resequedad o demás cosas puede ser otra cosa, una alergia o alguna cosa, pero en la enfermedad de Payet se debe diagnosticar con biopsia.
Ante la duda siempre la biopsia. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora que en nuestro medio es frecuente en las cirugías plásticas las prótesis mamarias, el aumento pues mamario con las prótesis, ¿es recomendable en una persona, una mujer con fibroadenoma o con quistes, o es mejor evitar? No habría ninguna contraindicación con el uso de prótesis, ni tanto para el cáncer, no van a aumentar el riesgo, no van a aumentar el riesgo de fibroadenomas, ni de mastopatías, ni de quistes. Es en sí una condición de la mama, como es ella, independientemente de las prótesis o no, y eso ya es a libre elección de cada paciente, pero no afectaría en nada. Doctor Clavijo, usted habló que en un muy bajo porcentaje, menos del 1%, podría convertirse en una condición maligna. ¿Eso lo han estudiado? ¿Depende de qué? ¿De herencia? ¿De algún factor determinante que lleve a que se presente cáncer? Sí, especialmente cuando hacemos las biopsias. Las biopsias van a dar cierto tipo de características ya en el laboratorio, en donde ve unas características y determina si algún tipo de estas lesiones, no solo los fibroadenomas, sino hablamos de los quistes y demás cosas, pueden dar mayor riesgo a un cáncer, o sea, se llaman lesiones que se pueden desarrollar. No, en ese momento no son nada malignas y uno prefiere a veces retirarlas para evaluar completamente que estén bien, pero son dependiendo de ciertas características muy de laboratorio, ya de la biopsia que uno haya tomado en ese caso. Después de toda la valoración y ese seguimiento. Ahora vamos a Puerto Triunfo. Luisa Alzate nos está llamando desde allá. Hola Luisa, qué rico que nos llamas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Debe estar haciendo bastante calor a esta hora al lado de Magdalena. Lo mismo. Bastante calor. Me imagino, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 36 años, tengo antecedentes pues de cáncer de mama, mi madre falleció hace poco de cáncer de mama y mi internista pues me ha estado como haciendo revisión después de esto. Me envió una ecografía hace 6 meses, me la hice pues y todo normal. Y hace 15 días me hice una y tengo el resultado donde me dice que se aprecia una imagen hipoecoica de márgenes lobuladas y me está solicitando un análisis histórico de BRIAT3. Yo he buscado eso y no he podido pues como encontrar qué es eso. Como qué sería. Entonces, al menos el análisis que... La ecografía es un BRAT3, es lo que es. No, la ecografía pues es nivel 1, pero me dice que sugiere un análisis histórico BRAT3. Ok. Bueno, entonces según lo que entiendo, ahí te hicieron una ecografía, encontraron una lesión bilobulada, eso es que tiene como 2 formitas de montañitas, y por tanto hace que esta lesión le tengamos que hacer un seguimiento más estricto. Cuando catalogamos las ecografías, se catalogan casi en 6 puntos, de 0 a 6. Entonces, dependiendo de qué categoría se le dé, uno toma una conducta médica, ya sea o hacer seguimiento con ecografía más seguido, por ejemplo en 6 meses, o tomar una biopsia. En este caso, un BRAT3 estaría indicado una ecografía en 6 meses. Sin embargo, el radiólogo ve y por ciertas experiencias que ellos puedan tener, sugieren que se le haga una biopsia. Entonces, cualquiera de las 2 conductas está bien. Se toma una biopsia, es algo benigno, se puede hacer un seguimiento. O en el caso en que no sea tan sospechoso ni nada malo en la ecografía, uno le puede hacer un seguimiento a eso. Entonces, dadas las recomendaciones en este caso particular, pues probablemente la biopsia sea lo que vaya a decidir el médico y bueno, es lo que está recomendando, puede que salga todo muy bien. Exacto, ¿sí? Lo importante es que Luisa se la haga. Sí, depende pues también de lo que decía su médico, vea las imágenes y demás y ya él interpreta a ver, porque puede que esto venga de atrás y sea un seguimiento ya de larga data y bueno, uno tiene que ya evaluar en su momento a ver qué. Igual las biopsias son un procedimiento sencillo, muchas veces uno menciona esa palabra al paciente y el paciente se estresa bastante, dice, bueno, me sale un nódulo, y así uno diga, bueno, tiene características benignas, necesita una biopsia, más alarmante es. Hablemos un poquito, es un procedimiento realmente que se puede hacer sin mucha complicación. Es un procedimiento relativamente sencillo, sin embargo, como cualquier procedimiento, pues puede tener sus complicaciones de sangrado, puede tener una infección, puede generar dolor, pero tanto riesgo-beneficio, a veces ante la duda, una biopsia sale uno de muchas dudas y puede determinar uno la conducta adecuada. Entonces, pues en el momento que sea indicado, yo pienso que hay que ofrecérselo a las pacientes y tratarlas de
de llevar lo mejor posible para que lo acepten bien. ¿Y cómo se toma para aquellos que no saben cómo se hace el procedimiento de tomar la muestra? Bueno, entonces la biopsia puede ser ya sea guiada por ecografía o puede ser guiada por mamografía. Básicamente es muy similar, solo es diferente de cómo se va a tomar pues, las imágenes, pero se toma como una aguja larga para poder llegar a cualquier parte del seno. Entonces, dependiendo de dónde uno deba llegar, pues va a introducir más o menos. Esta aguja trae dos camisas, es como una aguja con una cuña y un cilindro. Entonces, cuando ella entra dentro del tejido, el cilindro se cierra y saca una muestrica. Pellizca. Es un pedacito del tejido, muy pequeñito. Y eso se extrae ya. No hay que tomar puntos, no hay que dejar nada, eso prácticamente cierra solo. En sí es una aguja de un calibre relativamente gruesito, pero pues tampoco tan traumático como para que requiera puntos, una anestesia general o algo así. Incluso doloroso. Si hay mucha molestia, uno puede usar anestesia y usualmente local, entonces es muy bien tolerado. Bueno, doctor, vamos a ver qué otras preguntas tienen nuestros ciudadanos sobre este tema. Mi nombre es Adriana María Zuluaga. Mi pregunta es, ¿toda mujer en algún momento va a sufrir de un fibroadenoma o mastopatía? Gracias, Adriana. ¿Condición de mujer le toca o no le toca? No necesariamente. Cada mujer es independiente, ni siquiera si la mamá, la hermana, la prima tuvo fibroadenoma, no significa que ella lo vaya a tener. Pero si hay una carga hereditaria genética o no. No. Con respecto a los fibroadenomas, pues no se ha podido demostrar eso ni demás, ni tampoco se puede establecer que como tuvo enfermedad fibroquística, ella también no, depende de la involución de la mama, depende de cómo toleró las hormonas, de cómo se desarrolló, cómo fue su desarrollo, precisamente todo desde su edad, su vida, pues va a tener ciertos cambios cada mujer en donde pues, no se puede establecer quién lo va a tener y quién no. Es muy frecuente, sí, la gran mayoría van a tener un quiste solitario, un quiste bilateral, un quiste, pero no significa que todas lo vayan a tener. ¿Se pueden presentar varios al mismo tiempo en la misma glándula? Sí, precisamente tuvimos una televidente que llamó y tenía varios quistes. Entonces, los quistes pueden ser ya macroquistes, que son más de 1 centímetro, o microquistes, en donde son bolsitas de agua chiquiticas, y son eso, bolsitas de agua. Entonces, no se van a volver malas, no pasa absolutamente nada. Sea una o sean varias, no va a pasar nada. Perfecto, fibroadenomas, condición fibroquística. Si tienes más preguntas, seguimos con el doctor Clavijo más adelante. Por ahora vamos a un corte institucional. Existen varios tipos de mastopatías, la fibrosa, la fibroquística y la fibroadenomatosa. Para conocer el tipo y evitar preocupaciones, es recomendable acudir al médico ante cualquier señal de alarma. El especialista le dará a conocer el tratamiento, que suele ser sencillo y eficaz. Esta semana en Maestros para la Vida iremos a 2 corregimientos de Medellín. En San Cristóbal, jóvenes de bachillerato responderán algunas preguntas de su vida cotidiana desde la filosofía. Y en San Antonio de Prado conoceremos una escuela incluyente cuyo objetivo es formar ciudadanos. Maestros para la Vida, personas y ejemplos inolvidables. Y este martes, Gente Como Tú estrena locación. Estaremos desde el oriente de la ciudad. Vamos a estar en la Comuna 9, allí en Buenos Aires. Vamos a disfrutar de los sonidos, de las músicas, de las actividades de convivencia y sobre todo de los liderazgos que tiene esta zona de Medellín. Así que los invitamos a partir de las 2 de la tarde para que gocemos y disfrutemos Gente Como Tú. Nos vemos el próximo martes porque Telemedellín, aquí te ves. Fue muy interesante la experiencia de haber sido director de mi programa de TV. Pude apreciar
apreciar las etapas de una producción completa, en la preproducción, la producción y la postproducción. Una experiencia muy bonita que muchos estoy seguro quisieran tener. Yo soy Alberto Jaramillo, director de ¿Quién es quién? De mi programa de TV. Y estamos nominados a Mejor Producción Interactiva de los Premios TAL. Ingresa a la página que aparece en pantalla y vota por nosotros para que nos ganemos el Premio TAL. Vamos a hablar de condiciones o enfermedades benignas de la mama. Hablaremos, por ejemplo, del fibroadenoma, que es una lesión nodular. Las características son muy específicas de benignidad, que las puede detectar el médico, como son unas masas móviles en el tejido mamario, de bordes delineados, delimitados, no son irregulares. La otra condición es la condición fibroquística o enfermedad o mastopatía fibroquística, que consiste en múltiples nódulos o múltiples lesiones quísticas llenas de agüitas. Estas son entidades benignas que no están asociadas con cáncer ni que con el tiempo van a convertirse en cáncer. Se toman algunas medidas generales como para su manejo. Desde las medidas generales principales son el hielo local, brasier muy ajustado, brasier tipo deportivo que evite que el seno esté movilizándose con cualquier tipo de actividad física. No todas tienen que ser extirpadas. ¿Qué tenemos que estar pendientes de estas lesiones? Si de pronto alguna de las televidentes está pendiente del programa, es que si tiene este diagnóstico, esta lesión no debe crecer en forma progresivamente acelerada, es decir, no debe ser un crecimiento acelerado. Si te dijeron que es una lesión benigna, pero en 2-3 meses tuvo un aumento, duplicó su tamaño o algo por el estilo, se tornó muy dolorosa, debes consultar nuevamente porque hay que resecarla probablemente. Te va a mandar una ecografía para terminar de hacer como corroborar el diagnóstico y estudiar ese nodulito que tienes ahí. Por allá te vas a cambiar y seguir a mirar las cosas. Para concluir, yo creo que lo importante es la cultura del conocimiento de nuestro seno, hacernos nuestro autoexamen mamario mensualmente, idealmente 10 días después de la menstruación, donde la mama está menos congestiva y es más fácil palpar las irregularidades. Y hoy en nuestra sección Salud en el Hogar, el doctor Wilson Múnera, ginecobstetra, se encontraba en el consultorio Rosado, que está ubicado en la unidad hospitalaria de Manrique. Un regalo para todas las mujeres. En eso consiste la consulta de este sitio: atender la consulta ginecológica, enseñar a hacer el autoexamen, y él refuerza todo lo que hemos dicho durante el programa: quererse, cuidarse, tocarse y consultar a tiempo. Ayer la llamada doctora Fanny Isabel fue desde Manizales, la capital de Caldas. Hoy es desde Pereira, capital de Risaralda. Luz Mary, buenos días en Pereira. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Buenos días. Doctor, la preguntita mía es la siguiente. Tengo una niña de 14 años y pues ella le duelen mucho los senitos. Y pues a mí me preocupo porque de pronto sea algo malo, ¿qué puede ser? Ella no es bustón, apenas está formando. Y también hay otra cosa, que por ejemplo ella le viene la menstruación y le demora muchos días. A ver qué puedo hacer, si es necesario llevarla donde el médico. Hay un problema que ella no quiere ir donde el médico porque como es una niña prácticamente, pues ella no le gusta que la vean los médicos ni nada. Entonces, a ver usted qué me aconseja, doctor. Gracias, doña Luz Mary. Muchas gracias. Entonces, con las niñas adolescentes o las mujeres adolescentes, en toda esta etapa del desarrollo, especialmente después de la amenarquia, que es la primera menstruación, usualmente la regularización del ciclo y que sea todo dentro de límites de la normalidad puede durar entre 2 años, 2 años largos. Entonces esto de las alteraciones menstruales a veces con el tiempo simplemente van resolviendo solo. Y el desarrollo del tejido mamario por el influjo hormonal va a generar este tipo de dolor.
Entonces, usualmente estos dolores pueden ser con pues, antes de la menstruación y usualmente resuelven con la menstruación. Estos son cambios hormonales, cambios internos, retienen agua, desarrollan la glándula y demás cosas. Entonces, el desarrollo en sí de la mama puede generar algo de dolor en estas pacientes. ¿Qué es lo mejor para brindarles a ellas? Empezar a usar, como decía el doctor anteriormente en el video, es el brasier deportivo, que tengan un top, que sea ajustado, que las mamas no estén sueltas, no se estén moviendo, usar el hielo local en las noches, pues protegiendo la piel, pero usar frío en las noches antes de acostarse y a veces dormir con un sostén, también va a ayudar mucho a que este tipo de dolor mejore. En ocasiones, cuando ya consultan al médico, él decide si darle más analgésicos o pomadas para mejorar. Me hizo pensar la llamada de Luz Mary, ¿desde qué edad deberían las niñas, las adolescentes, las mujeres empezar este proceso del autoexamen, de la palpación, del tocarse? Lo ideal es eso, después de su desarrollo como menstrual, desarrollo de los senos, que ya se han visto el crecimiento, conocerlos desde temprana, porque si lo conocen desde temprano, cualquier cambio lo van a diagnosticar pues rápidamente, fácilmente. Exacto, entonces si conocemos nuestro seno, vamos a saber qué cambios hay. No estresarse tampoco si el médico no manda un tratamiento, es que no me mandó nada, solo me dijo que volviera en 6 meses. También es frecuente que pase esto, es que para esto no existen medicamentos. Para esto no existen medicamentos, muchas veces son medidas muy locales, tratar de aliviar ciertos síntomas, pero en sí, y tenemos que pensar y meternos en la cabeza que no es una enfermedad, es una condición, entonces hay que aprender a modularlo y hay que aprender a evaluarlo, simplemente pues ya consultar es lo ideal para que el médico las vaya orientando y les dé calma en este sentido. Doctor Clavijo, gracias, lo volvemos a molestar. Sí, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy importante recordar, doctora Fanny Isabel, mañana no tenemos emisión. En la mañana estaremos transmitiendo sesión del Consejo. En la tarde es el partido que transmiten otros canales. No lo vamos a hacer por la semifinal del Mundial, pero les pagamos el jueves con 2 emisiones. Exactamente. Entonces vamos por la mañana a las 11 de la mañana con un programa dedicado a Sabia Salud, que ya cumple 1 año y que vamos entonces a hablar sobre sus retos, sobre todos los logros que ha tenido en este año la IPS Sabia Salud. Y a las 3 de la tarde nos vemos con un tema muy interesante, salud mental, que es salud mental, fuerte en este mes de julio, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, entonces la programación. Mañana que descansen mucho, que disfruten el partido y por hoy feliz tarde. Nos vemos el jueves. Feliz tarde. Chao. Gracias.